en Por Dónde Vamos, en esta nueva emisión tenemos la oportunidad de entrevistar a Gustavo Marangoni, politólogo. Gustavo, gracias por atendernos. Esta política tan cambiante de la Argentina, de las PASO a octubre, ¿qué análisis haces y ahora de cara a este nuevo balotaje que afronta? Bueno, la sorpresa de esta elección es la irrupción de Javier Milei. Eso si uno mira personas. Ahora, mirando procesos, creo que lo que podríamos señalar es que en la Argentina el corte político más duradero, más estable, es entre el peronismo y el no peronismo. Y si tuviésemos que simplificar en extremo, porque viene un noruego y te dice, explícame la política argentina rápido porque me tengo que ir, diría, mira, es peronismo y no peronismo. El que se divide tiene más probabilidad de perder y el que no se divide probabilidad de ganar. En el 2015 el peronismo estaba dividido, perdió. En el 2019 se volvió a unificar y ganó. Ahora está dividida la oposición, el mundo no peronista, y el peronismo está competitivo. Veremos lo que sucede el 19 de noviembre si es que el balotaje le permite al mundo no peronista, independientemente de la decisión de sus dirigentes, unificarse alrededor de la candidatura de Javier Milei. Te leí que dijiste que hay un fin de ciclo después de estas elecciones. ¿Por qué y a qué se debe? Estoy convencido que hay un doble fin de ciclo. Doble. Creo que el fin de ciclo doble es político y económico. Político porque lo que caracterizó los últimos 20 años de nuestro régimen es el antagonismo entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo. Y creo que acierta Sergio Massa cuando dice que eso que se denominaba grieta ya está. Eso no quiere decir que no vaya a haber un nuevo antagonismo, porque la política se labra alrededor del antagonismo. Si todos decimos somos amigos, no, anda vos, no, mejor vos, no hay política. La política arranca cuando uno establece un ellos y un nosotros. Habrá otro ellos y habrá otro nosotros, de hecho lo estamos viendo en formación, pero no alrededor de kirchnerismo, antikirchnerismo. Creo que eso es lo que explica la derrota de Patricia Bullrich y creo que eso es lo que explica el mal comienzo de Javier Milei la noche del 22, cuando él dice kirchnerismo, antikirchnerismo. Por una cuestión estrictamente estratégica. En todo caso, lo sensato sería plantearlo dentro de peronismo, antiperonismo, dentro de cambio, continuidad, enmarcado dentro de peronismo, no peronismo. Pero no de kirchnerismo, antikirchnerismo, en primer lugar, porque Cristina y el kirchnerismo no está visible. No estoy diciendo que no está en ningún lugar, digo que no está visible. De hecho, han ganado intendencias, han trabajado territorialmente, pero se han corrido de la escena y le han dado a Sergio Massa la centralidad. Después se pueden hacer especulaciones, vos podés decir, che, claro, Sergio Massa va a ser como Alberto Fernández, ¿no? Pero como ahí el propio Néstor. O como el propio Néstor, pero ahí ya entramos en la proyección, que es válido, es un ejercicio intelectual interesante, pero especulativo. Lo que vemos hasta ahora es que Sergio Massa ha tenido una facilidad para hacer la campaña que no la tuvieron en candidatos anteriores, ni Alberto Fernández, ni propio Daniel Scioli en el 2015. Entonces, eso ya de alguna manera te permite bosquejar que estás frente a un probable cambio de ciclo dentro del peronismo, que también se traduce en un cambio de ciclo dentro de la política. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio perdió y se dividió, y yo creo que va a pasar lo mismo con cualquiera de los perdedores del balotaje. El que pierde se va a dividir, sea Javier Milei o Sergio Massa. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos, sobre todo los últimos 10 años, 12 años, de que la Argentina está estancada y con un régimen de alta inflación, han sucedido cosas muy profundas en la sociedad. Ha habido cambios realmente visibles, cambios que se dan, por ejemplo, en el fin de la sociedad salarial. Hay 22 millones de personas en condiciones de trabajar en Argentina, lo que se llama la población económicamente activa. Bueno, 6 millones y medio están en el sector privado formal. 3 millones y medio están en nación, provincia y municipios en el sector público. 4 millones más o menos son monotributistas sociales, personal del servicio doméstico. Más de 6 millones son trabajadores no registrados y otro 1,5 millones son desempleados. Bueno, esas diferencias que se dan en la base de la sociedad se reflejan en la política de la sociedad. Creo que el peronismo, y ahí yo creo que está la singularidad, o una de las singularidades de Javier Milei, es que
hay una parte de la sociedad plebeya que históricamente representaba el peronismo, que en esta elección la representa Javier Milei. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por esto del asalariado pobre? El asalariado pobre o el asalariado que no necesariamente es pobre, pero que está bajo un régimen de condición de trabajo diferente, es lo que explica que Milei haya sacado 30% en 2 elecciones consecutivas en provincias donde no tiene ninguna estructura. Que en el norte o en el sur haya ganado con discursos que inclusive vos decís, che, pero eso no tendría que... ¿Cómo uno puede explicar la performance en el sur, sobre todo en Tierra del Fuego, donde él propone eliminar el régimen de subsidio de Tierra del Fuego? Sí. Che, ahí pasa algo. Es decir, no sé bien qué es lo que pasa en detalle, no podría hacer una monografía al respecto, pero te digo, pasa algo. Es decir, el desafío de Milei me parece que dice muchas cosas. En primer lugar, refuerza en mi concepción la idea de un fin de ciclo porque creo que alguien con las características tan peculiares de Milei, que haya logrado, insisto, en 2 oportunidades tener el 30% de los votos e interpelar a la dirigencia política con más trayectoria y más gimnasia de la sociedad, ya nos dice bastante, ¿no? Nos dice mucho. Qué cosas tuvieron que haber pasado para que un mensaje tan disruptivo y por momentos tan difícil de descifrar tenga tanto rating en términos políticos. Bueno, me parece que nos dice mucho del agotamiento de lo anterior. Por eso creo, y ahí voy a la segunda parte, al segundo fin de ciclo al que hacía referencia, que va a haber un fin de ciclo económico. Gane cualquiera de los dos, la economía argentina se va a tener que resetear en términos más amigables al siglo XXI que al siglo XX, más amigables a estas características de la sociedad laboral en la que nos encontramos, más amigable a un tipo de Estado que va a tener que revisar muchas cosas. En mi plano personal, yo no estoy de acuerdo con las soluciones que propone Milei, pero sí me parece que toca todos temas importantes. Cuando él habla de dolarización, en mi caso específico, yo no estoy de acuerdo con la idea de dolarizar, pero entiendo que él está marcando un punto en el desempeño de la política monetaria en pesos de la República Argentina. Cuando él señala que hay que dar vouchers a los alumnos, a mí me parece que eso no es practicable, en primer lugar porque no es una decisión de la nación, es una decisión de las provincias y porque creo que acentuaría desigualdades. Pero está señalando que el sistema educativo, así como está, no sirve más. Podríamos hacerlo eso extensivo al tema de la coparticipación federal. Él plantea eliminar la coparticipación federal. Yo no creo que haya que eliminar la coparticipación federal, pero creo que necesitamos la ley de coparticipación federal que la Constitución de 1994 dijo que tenía que estar sancionada como mínimo en 1996. Se nos hizo tarde. Entonces, lo que señalo es que, de alguna manera, Hegel hablaba de la astucia de la razón, ¿no? Decía, bueno, la razón para abrirse camino en la historia a veces acude a fenómenos no racionales. Yo creo que eso es Milei. Y marcaste también, bueno, los puntos que hace referencia. También toca subsidios y lo que es planes sociales, que también que hay un agotamiento. Podríamos hacer innumerables. Pero digo, los temas que toca son importantes. Y creo que eso es lo que genera una identificación explícita de una parte de la sociedad, por lo menos el 30% en las 2 elecciones, y veremos en el balotaje, y quizás de una forma no tan explícita, o de aquellos que diciendo, che, esto es importante, pero no acompaño sus propuestas, pero tiene un tema. Entonces, el tema, vaya, ¿no? En el tema de subsidios, en el tema de reglamentación laboral, uno siente que que la Argentina está llena de obispos ateos. De gente que presume tener una religión en la que en realidad no cree. Porque el Estado presente, esto y el otro, y tenemos que defender. Che, pero a vos te parece que está bien, y si me apagás la cámara te digo que no. Bueno, hay que decir que sí, que está mal con la cámara encendida, que está mal el sistema de coparticipación federal porque la nación se queda agotando su presupuesto con los pobres, con los viejos, lo digo cariñosamente porque ya estoy más cerca de esa edad, y con la deuda. Y cuando hay aumento de la recaudación se pasa inmediatamente a las provincias sin tampoco a lo mejor plantear cuáles son las misiones y funciones. Que el sistema impositivo en la Argentina es un aquelarre, te lo reconoce hasta el más keynesiano de los keynesianos, a los que Milei detesta. Pero es un hecho. Entonces me parece que hay temas que llegaron para quedarse. Después, por supuesto, no es lo mismo que gane uno u otro, no es lo mismo que el gerenciamiento de esto lo lleve adelante Javier Milei o Sergio Massa.
pero me parece que se va a tener que reformular, porque si no vamos a continuar en un camino de una pendiente de estancamiento y de inflación que me parece que no es sensata. Con el tema de la dolarización lo mismo. Yo no estoy de la idea de suprimir el Banco Central, pero que vos emitas billones y billones de pesos que no tienen más respaldo que la voluntad del que lo emite, bueno, si querés salir del fenómeno inflacionario, no digo que es el único tema, pero lo vas a tener que abordar. Entonces, es algo que yo creo que, por supuesto, en el ámbito o en el espacio de un momento electoral, uno no está para discutir grandes programas, porque cuando dice, hoy no discuten programas, pero en ninguna elección de ningún país del mundo uno saca un mamotreto así, dice, vamos a repasar, página 4, inciso 3. Vos discutís alrededor de consignas, de algunas cuestiones, si querés, de chicana, por manejarlo en el término de la política, y por supuesto de grandes orientaciones. Ahora, después llega el momento, cuando gane uno o gane otro, de decir, bueno, tengo que desarrollar estas cosas, y me parece que la política del parche permanente se termina. ¿El Juntos por el Cambio termina dinamitado? Terminó tras dinamitado. Con este acuerdo también, de una parte, ¿no? De Juntos pero por no el... solo por el acuerdo, porque campaña también. En realidad nosotros vemos desde hace tiempo. Todos tenemos amigos que un día vienen y te dicen, che, me separé. En algunos vos decís, no, pero ¿qué pasó? ¿Cómo si estaban re bien? La otra vez estuvimos juntos. Y en otros decís, che, menos mal. La verdad que cada vez que lo veíamos, que la pasábamos cómodos, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Cuánto hace que Juntos por el Cambio viene discutiendo, no solo entre radicales y pro, dentro del mismo pro? Cuando Macri sacó su segundo libro, ¿para qué? Vamos a decir así, vamos a repasar los libros de Macri, que son 2. Primer Tiempo, un tipo amante de la política y del fútbol, que saca un libro que se llama Primer Tiempo porque está pensando en el segundo. Sí, claramente. No hace falta ser muy intuitivo para darse cuenta. Y en el segundo, donde hablaba de para qué, ese era el título del libro, estaba planteando que para él el para qué era más importante que el cómo. Todo lo contrario a lo que pensaba Horacio Rodríguez Larreta, que decía el 70%, el consenso que se necesita para avanzar en la Argentina adelante. Entonces, ahí tenés una diferencia y estamos todavía dentro del PRO. Después vamos a los radicales. Los radicales que ingresaron a Cambiemos, allá lejos y hace tiempo, en el 2015, eran sociominoritarios. Después crecieron en territorios, en referentes, y hace rato que vienen sintiendo que la coalición no representaba o no les daba el lugar, que eran un poco menospreciados, claro, actores de reparto. Sí. Entonces, me parece que todo eso coadyuvó, y ahora, frente al hecho de tener que elegir en un balotaje en el cual están afuera, eso se termina de explicitar, como el ejemplo de la pareja que yo daba. Bueno, sí, a veces uno dice que se separó porque, no sé, a uno le gustaba ir al cine y al otro no, pero todos sabemos que no era ese el motivo, que había otras cuestiones más estructurales. Creo que es lo que sucede. Hay momentos que lo que te amalgama es la posibilidad de llegar al poder. Sin duda. Bueno, y en el peronismo ha funcionado así. Van a ser elecciones que se van a estudiar, yo creo que décadas. El peronismo venía agonizando en unas internas terribles, que durante 3 años y medio tenían al presidente, que el presidente toma una decisión y todos decíamos, che, espera, a ver, ¿qué opina Cristina? Comprabas pochoclo y veías que Cristina criticaba al presidente y era todo una aquelarre, y vos decías, estos tipos pierden, yo entre ellos, digo, no hay forma de que puedan ganar esta elección. Y de repente aparece un actor competitivo. Aparece, se divide la oposición, siempre esto es importante, aparece la oposición y surge dentro del seno del oficialismo un tipo que cuando el partido va 3-0 abajo empieza a pedir que le pasen la pelota y que quiere ser capitán. Entonces miramos diciendo, che, este tipo está hablando en serio o está hablando en broma. ¿Qué quiere ser? Ministro de Economía. Ministro de Economía, sí, y candidato. O está loco o tiene una gran vocación de poder. O las dos cosas. ¿No? Digamos, o las dos cosas que no tienen por qué ser excluyentes. Sí, además de, ¿no?, 150% de inflación. Exactamente. Podemos hacer un listado enorme. Entonces vos decís, bueno, esto es algo, digamos, y él como candidato, que es mucho mejor que como ministro, porque es un gran profesional de la política, supo tocar la víscera más sensible del peronismo, que no es el bolsillo, sino la voluntad de poder. Y de repente, lo desordenado, lo desorganizado, se organizó el peronismo, y lo organizado, la oposición, se desorganizó. Y ahora estamos acá viendo
el 19 de noviembre o esperando el 19 de noviembre y uno dice, bueno, en virtud de todo el relato que dijiste, parece que Sergio Massa la tiene en bandeja. Pará, guarda, ¿por qué? Primero porque estamos viendo una fotografía. Sí, en la fotografía hoy Sergio está mucho mejor. Claro. Pero hay dos obstinaciones de la política argentina que no hay que subestimar nunca. El peronismo y el no peronismo. Y sobre todo el antiperonismo. Entonces, hay mucha gente que jamás votaría al peronismo aunque la fórmula fuese José de San Martín y la Virgen María. No lo votaría, no importa. ¿Por qué? Porque son peronistas. Y yo creo que muchos de los que el 22 a la noche dijeron, no, yo con Milei, olvídate, ni loco, voto en blanco, impugno, etc., a lo mejor lo reconsideran faltando pocos días. Lo que señalo es que podría ser una elección competitiva si ocurren algunas cosas. Entre ellas, que Milei se deje ayudar. ¿Por quién? Por Mauricio Macri. ¿Por qué por Mauricio Macri? Bueno, porque es el que se ofreció a hacerlo. Pero Mauricio Macri es alguien que es tan profesional de la política como Sergio Massa. Participó 3 veces de elección de jefe de gobierno, ganó 2, perdió 1. Sí. Participó en una elección de legislador nacional, la ganó. Participó de 2 elecciones presidenciales, una la ganó y la otra no, pero en la que no ganó recuperó 8 puntos entre la PASO y la primera vuelta. Digo, es alguien que de política sabe, y eso que no nombré el mundo Boca, si me quiero ir al paleozoico de la historia de Macri. Entonces te diría, bueno, sabe de algunas cosas de campaña, de organización, de tener un esquema, algo de lo que carece Milei. Milei tuvo todas las ventajas de la espontaneidad cuando tenés que combatir a lo que él dice la casta. Entonces, no, sí, claro, te presentás, no tenés que cuidar la forma, claro. En vez de estar hablando como estamos hablando nosotros acá, grita, a lo mejor gesticula, etc. Ahora, llega una instancia donde vos tenés que, ya tenés garantizado el 30%. Ahora, para dar el upgrade, el salto a lo que te permite ganar, y vas a tener que hablarle a otro público, vas a tener que hablarle de otra manera, y vas a también tener que hacer algo que no viene haciendo, que es estudiar los fenómenos sociales y electorales, porque, como dice el dicho, ¿no? Para el que solo tiene un martillo, todos los problemas son clavos. Pero todos los problemas no son clavos, todos los problemas de la Argentina no son económicos. Porque si fuese eso el económico, uno no explicaría por qué este gobierno tiene 36% de los votos después de el fenómeno inflacionario, claro, la pobreza, no sé, y la nafta de los últimos días. Evidentemente hay otras cosas que también juegan en una sociedad. Y me parece que Macri eso lo codifica bien. ¿Van a poder hacer un blend? ¿Van a poder hacer algo virtuoso? No lo sabemos. Nos enteraremos en los próximos días. ¿Tampoco es mochila de plomo Macri para Milei? Bueno, por supuesto, Macri es un protagonista de la política que tiene un nivel de rechazo muy grande. Pero, viste, cuando viajás en el 28J del avión, viene el azafata y te dice pasto pollo. No te dice, mira, tengo faisán, tengo, viste, ojo de bife. En esa parte detrás de este lado de la cortina, pasto pollo. Entonces la pregunta es, ¿peronismo o no peronismo? ¿Continuidad o cambio? Es decir, todo balotaje es un plebiscito. Sí. Un plebiscito, claro, en este caso, a favor o en contra de Sergio Massa y a favor o en contra de Milei. ¿Massa por qué crees que fue, o crees que terminó de alguna manera siendo competitivo? ¿A qué 3 factores se lo atribuís, si se puede saber? Uno, lo dijiste, se despegó muy bien de Cristina Fernández de Kirchner. El primero es la voluntad de jefatura. Yo creo que el peronismo no se puede concebir sin un jefe. Sin un jefe. Claro. Es más, este término a otros que son de otras culturas políticas les suena antipático. Jefe, ¿qué es esto? La política, el peronismo es un conductor, Perón, gran conductor. Sí. ¿No? La marcha, tiene que ir a la esencia. El libro más importante de Perón es Conducción Política. Porque es un partido creado por un militar. El término de conducción es insustituible. Cuando el peronismo no tiene conducción, lo que pasó en 3 años y medio de ahora extinto Frente de Todo, digo, ¿por qué? Porque tiene que coincidir el poder real con el poder formal. Vos me decís, che, Alberto Fernández no solo es el presidente de la Argentina, es el presidente del Partido Justicialista. No me diga. No sabe nadie. Además, no actúa como tal. Entonces vos tenés que reunir. Todos nos damos cuenta
pasa en la actividad privada también. A alguien lo nombran gerente de, porque es el tío, el primo de, o porque lo motivo que fuera, pero no tiene ascendencia sobre lo demás. ¿Qué hacemos? Miramos todo y decimos, no, pero este tema hablarlo con... Hace 30 años que está Cachito, habla con Cachito. Bueno, entonces, punto fundamental para Massa, vocación de ser jefe. Segundo, logró que le concedan ese lugar. Se corrieron todos. Desaparecieron las conferencias de prensa de Gabriela Cerruti, las declaraciones de los ministros más desprestigiados. El propio presidente. Esta campaña tiene un nivel de prolijidad que es una anomalía dentro del paradigma peronista. Es profesional al extremo, es prolija. El 22 a la noche lo vimos, la típica, una elección, escenario del peronismo, 253 personas, todos así. Estamos acá. Acá estaba solo el candidato, después subieron las familias. Era el Partido Demócrata. ¿Verdad? Saludaron, besito, no nombró a Perón, a Evita, a Néstor, a Cristina, nada. Le agradeció a los servidores públicos. Estabas en Washington, D.C. Al día siguiente, gobierno de concertación. Llamó un gobierno de concertación, de unidad nacional, etc. Bueno, el búnker de La Libertad Avanza no transmitía lo mismo el domingo 22. Para nada. Al día siguiente, Sergio Massa da una conferencia de prensa con los corresponsales extranjeros, saco azul, camisa blanca, corbatita, pin con la bandera argentina, y habló de todo tema nacional, internacional, etcétera, con tranquilidad, con una voz que encima lo ayudaba al estar ronco, que lo hacía hablar más despacito y todo. Veas, tenías la figura del presidente. Bueno, y digo, arrancó mejor. ¿Eso es garantía de que va a ganar? No, si querés garantía, comprate una plancha. La política no viene con garantías. Pueden pasar muchas cosas en estos días. E insisto, el sustrato de la política argentina entre peronismo y no peronismo es muy competitivo. Pero claro, el no peronismo se tiene que unir. Si vos escuchás a los dirigentes del no peronismo, pensás que están afuera de la copa. La pregunta que yo creo que es válida hacerse ahora y que tendremos la respuesta dentro de 20 días, menos, es: ¿escuchará el votante no peronista al dirigente? Por eso la apuesta de Macri es a todo o nada. Porque si Milei gana, acertó un pleno de eso que vos decís, tiraste la última ficha así, te fuiste del casino agarrando el 22 y estabas feliz. Si pierde, pero pierde con una elección digna, como diría Brandoni en Esperando la carroza, la tuya es una pobreza digna, digamos, si pierde por arriba de los 40 puntos Milei, y va a poder mirar a muchos dirigentes y decirle, che, vos que llamaste a votar en blanco, al voto ético, impugnar el voto o a votar por Massa, tenés que revisar los papeles porque la tropa no te acompañó. Ahora, a la inversa, si Milei pierde con un número que empieza con 3, y yo creo que la FIFA lo espera a Macri, ya full time. Sí. Exactamente. Se retira o lo retira de la política. En la política te retiran, Sí, nunca te retiras. Yo no conozco a nadie que diga, no, ya está, se salvó gente de cuadros subalternos, pero de cuadros importantes que digan, no, yo ya cumplí mi ciclo. Acá no pasa que los expresidentes se van a dar conferencias por el mundo y ganan $50.000. Siguen dando vueltas, es lo que es el problema de la Argentina. Cristina, Macri, etcétera, todos los presidentes, Menem en su momento. Están ahí, ¿viste? Y te dicen, ¿y yo dónde me pongo? Y el problema es que no tienen dónde ponerlo, porque además ellos cuando hacen las preguntas saben dónde se quieren poner. Dijiste 2 fines de ciclo, pero ¿qué se pone en juego en la Argentina después del balotaje? Muchas cosas, pero básicamente creo que la credibilidad en la posibilidad de salir de esta crisis. Estamos tan habituados a salir de la crisis, que es la parte del paisaje, estamos tan acostumbrados al estancamiento, que si la próxima administración no logra dar medidas concretas para salir de esto, la resignación casi puede ser final, ¿no? Porque vos decís, al final, es como alguien que consulte a distintos especialistas y todos le digan que no encuentran la cura, se te deprime el paciente. A diferencia de las personas físicas, los países no se mueren, o por lo menos la mayoría de ellos no se mueren, pero vivir en un horror sin fin es desmoralizante, ¿no? Entonces,
Por supuesto que todo dependerá también de quién gane en cuanto a las expectativas que pueda recrear, pero empezando por lo más sencillo, por vivir sin inflación. Está bien, no va a pasar el 11 de diciembre, ni el 11 de enero, ni el 11 de febrero, pero si dentro de un año seguimos teniendo un nivel de inflación, ya no digo digo de 4 o 5% mensual, estamos en la idea de que somos el patito feo del mundo. Porque ya no es que había una época, la década del 80 del siglo pasado, donde nosotros teníamos hiperinflación, etcétera, pero vos mirabas a todos los vecinos y todos tenían lo mismo. Ahora vos mirás Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador. Todos tienen por año el tercio de lo que nosotros tenemos por mes. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad que el mundo ya no la tiene, el problema es tuyo, no es del mundo. Cuando había COVID, todo el mundo tenía COVID, listo. Estabas en la genialidad de la ley, sí, flaco, todos se contagian. Pero ahora, si vos tenés una enfermedad que terminó, no sé, en el siglo XIX o XX porque la vacuna la erradicó y vos la seguís teniendo, estás en problemas, estamos en problemas severos, porque la inflación es una adicción en la Argentina que no habla solo de la economía, habla de la característica de la política en la Argentina. Porque la pregunta que uno tiene que hacerse cuando una sociedad vive con un problema tanto tiempo es decir, che, ¿quiénes se benefician de este problema? Porque si no se beneficiara a nadie, no existiría más. Si existe es porque jode a muchos, pero a otros les permite vivir bien. Muy bien, sí. Te doy nombres y vos me lo das la respuesta en un minuto. Tipo mateico. Claro. Así es, recordar un color, un nombre. Los nombramos. Sí. Javier Milei. Un mensajero interesante por el mensaje más que por el mensajero. Sergio Massa. Un profesional de la política, probablemente el mejor que hay en este momento en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner. Más pasado que futuro. Alberto Fernández. Una nota al pie. Una nota al pie. Sí. La última que te hago. ¿El peronismo se reconfigura después, gane o pierda Massa? Sí. Sí, absolutamente. El peronismo es una persistencia argentina. Es una obstinación argentina. Gracias, Gustavo. Vamos.